Saludos cordiales a todas las personas que han tenido bien acompañarnos esta tarde en este programa especial dedicado a la inversión, a las oportunidades de inversión, a las estrategias para este cuarto trimestre de 2020, en el que ya entramos de lleno y en el que dicen los expertos que todos los riesgos parecen ir al alza. Así que con una volatilidad que sube, con un mercado quizá más difícil, es más importante que nunca dejarse acompañar por las mejores visiones. Esto es un programa especial que nace de un webinario tradicional en Capital Radio con los mejores expertos y que tiene, además de su versión radiofónica, un tiempo para charlar con los expertos invitados después en preguntas y respuestas ya fuera de la radio, en exclusiva para las personas que nos siguen vía web, que se apuntaron a nuestro seminario en eventos@capitalradio.es. Bueno, pues la escena está, como bien saben, las elecciones de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, el 3 de noviembre. Tenemos el Brexit a final de año y todavía no tenemos un acuerdo cerrado, por lo tanto hay riesgo por ahí. ¿Y qué decir del gran riesgo soberano de este momento, que es la COVID-19, la pandemia que sigue haciéndonos la vida bastante difícil y también poniéndonos bastante oscuro la visibilidad del escenario en el corto y medio plazo? Todo ello va a ser tema central en este programa que cuenta con la participación esta tarde de Álvaro Antón Luna, es director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos a participar y nada, todo muy bien, gracias a Dios, todos sanos y bueno, con más o menos buenas perspectivas o no tan malas perspectivas como teníamos en marzo, pero poco a poco las perspectivas mejoran algo. Evidentemente muchos riesgos que ya has comentado muchos, Luisby, pero bueno, también trasladar una nota positiva, sobre todo aquí desde España, que yo creo que la gente está más asustada que otra cosa y bueno, y hay que trasladar esa perspectiva positiva porque poco a poco, si no, nos vamos deprimiendo y no puede ser tampoco. No, hay que pelear. La vida debe seguir, las oportunidades están ahí para quien sabe verlas, aunque haya cosas difíciles, hay oportunidades y de eso va precisamente este programa. Álvaro, ¿nos presentas a Aberdeen Standard Investments en 2 líneas para que nos conozcamos? Por supuesto, primera gestora de Reino Unido, primera independiente europea con aproximadamente 500 billion bajo gestión, 500.000 millones, eso es decir, que no está mal, es el PIB español, o sea que no está nada mal. Y las características diferenciadoras yo creo que son equipos de gestión muy potentes, estamos hablando de aproximadamente 1.100 tíos o 1.100 gestores en el terreno, en 50 oficinas localmente y al final eso a día de hoy nos ayuda mucho a seleccionar, a ver la calidad, a ver aquellas compañías de forma clara, poca deuda, etcétera, etcétera, que bueno, ahora mismo tal con la que está cayendo experimentos con gaseosa y yo creo que lo que te hace diferenciar y el valor añadido que te aporta toda esa gente en el terreno es fundamental. Con nosotros también en este programa especial, Josep Ayarri es el director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca. ¿Cómo está, Josep? Bienvenido. Muy bien, pues aquí ahora ya trabajando 50% desde casa, 50% de la oficina, pero esta vez me ha tocado desde casa. Pero pues todos adaptándonos a las circunstancias, correcto. como todos, ¿verdad? Preséntanos Arquia Banca, Josep. Pues Arquia Banca es una entidad financiera que nació pues, en los años 80. Nació con el objetivo de dar soluciones financieras específicas sobre todo para arquitectos, que era pues el grupo que formó la entidad. En un inicio era la Caja de Arquitectos, pero con el tiempo ha ido evolucionando, ha incorporado también a Caja Abogados y se ha ido convirtiendo sobre todo en una entidad pues especializada en dar soluciones a un colectivo muy concreto que es el de los profesionales. Y aquí pues hemos ido ampliando pues de arquitectos a abogados, a economistas, médicos, farmacéuticos, etcétera, etcétera. Muy bien, bienvenido. Y del otro lado del Atlántico, pues Luis Martín es el director de ventas de BMO Global Asset Management, es el Banco de Montreal. Luis, bienvenido. Gracias. Bueno, yo estoy en Madrid, trabajando desde casa desde el mes de marzo. Tiene toda la pinta de que seguirá haciéndolo hasta el 2021, ¿no? Así que bueno, pero se trabaja bien desde casa, se trabaja bien, no es un castigo. Cuéntanos qué es BMO Global Asset Management.
Bueno, pues BMO es la gestora del banco canadiense Banco de Montreal, como bien apuntabas. Hace 2 años cumplimos 200 años de historia, 200 años, que se dice pronto. Canadá se creó hace 150, o sea que el Banco de Montreal es 50 años más antiguo que la propia Canadá, lo cual no deja de ser curioso. Yo creo que lo que nos define es que somos pioneros en inversión sostenible. Como muestra, pues lanzamos el primer fondo ético en el año 84. En aquella época acaba de pasar Naranjito y el Mundial de España. Y ya os garantizo que en el año 84 de esto no se hablaba, de inversión sostenible. Se hablaba de otras cosas, pero de esto no. Y BMO fue la primera gestora europea en lanzar un fondo ético allá en el año 84. ¿no? Y luego más adelante hablaremos, imagino, que de inversión sostenible, porque yo creo que el futuro pasa por ahí. Sin ninguna duda, va a ser uno de los temas centrales. Ahora todos nos preguntamos, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que va a pasar en estas circunstancias que son difíciles para todos? Hay que encontrar los mejores caminos, tomar las mejores decisiones y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos en Capital Radio, responder a estas preguntas que todos nos hacemos. ¿Y ahora qué? Bueno, pues hablaremos de algunas de estas cosas que hemos empezado a dibujar. Por cierto, de eso que está tan cerca en el calendario, que son las elecciones en Estados Unidos, vamos a señalar cómo está este riesgo. El día 3 de noviembre tenemos las elecciones. Viendo el debate entre Donald Trump y Joe Biden, que no sé si visteis, da la impresión de que también tienen sus problemas de nivel político en los Estados Unidos y la incertidumbre que esto puede generar para la economía, para los mercados y sobre todo para el mayor mercado del mundo, que es los Estados Unidos. ¿Cómo diagnosticáis este riesgo americano, por llamarlo de una manera, Álvaro, para empezar? Bueno, pues evidentemente tiene muchos riesgos. Yo creo que Trump ha venido aplicando una política muy capitalista y muy orientada a los mercados y la verdad es que desde el punto de vista del mercado no se le puede criticar nada. El miedo que podría haber aquí desde un punto de vista de mercado, una vez más, es bueno, pues que ese mercado se descarrile o no funcione como venía funcionando, porque evidentemente las políticas que quiere implementar Biden son unas políticas mucho más sociales, mucho más fiscales y que tiene su punto positivo, pero desde luego, desde el punto de vista empresarial, capitalismo, mercados, etcétera, etcétera, el enfoque que podría darle Biden a la política económica de Estados Unidos es diferente. El debate de ayer, del que se ha hablado yo creo muchísimo y en general no bien, porque fue mal educado, reñido, rencoroso, ponle todos los adjetivos que quieras, populista si quieres, al final no fue un debate ni equivalente ni nada. Lo que sí se mantiene ahí es que Trump no las tiene todas con él, que va por detrás en las listas y que tendrá que seguir demostrando muchas cosas, porque desde luego Biden aguantó bien la presión y uno de los factores que más le achacaban, que es todo el tema de la edad, etcétera, etcétera, pues la verdad es que lo ha mantenido bastante bien. Otro enfoque es toda la política global. O sea, Trump, y aquí doy paso un poco a mis compañeros, no me extiendo más, pero es cierto que Trump ha estado muy vinculado a toda la guerra o a la desglobalización que se venía aplicando desde la revolución industrial casi, ¿no? Las eficiencias, etcétera, etcétera. Trump las ha roto todas, ha roto todos los pactos que tenía con China y toda la relación con China seguirá siendo, con China y con países emergentes, seguirá siendo difícil mientras que Trump esté ahí. Entonces, bueno, es otro tipo de políticas y bueno, desde luego, no que salga uno o el otro no va a ser baladí en ninguno de los casos. Como digo, el mercado, yo creo que o desde Aberdeen Standard Investments pensamos que el mercado es más favorable a Trump, pero las encuestas no, o sea que vamos a ver qué pasa. Sí, efectivamente hemos venido monitorizando cómo iba respondiendo el mercado, ¿no? Durante el debate estaba todo muy parado, luego empezó a bajar. Bueno, vamos a irlo viendo. Josep Bayarri, ¿cómo diagnosticáis este riesgo americano vosotros? Bueno, de hecho, nosotros teníamos desde un principio una cierta preocupación porque pues, recordamos todos hace 4 años cuando hubo las elecciones que la victoria de Trump pues, impulsó un rally importante en los mercados que mucha gente nos esperaba, ¿no? Entonces, la verdad es que nos sorprendía bastante porque
llevamos ya bastante tiempo con unas expectativas de victoria de Biden, ¿no? de encuestas muy favorables a Biden, y los mercados hasta ahora se lo han tomado bastante bien. A nosotros la verdad es que no creo que sea muy importante, o sea, es relevante, ¿vale? Es muy diferente que gane otro, pero para nosotros lo más importante es que sea claro el que gane, ¿no? Y que no haya ningún tipo de empate técnico que pudiera dar lugar a una parálisis durante semanas o meses, ¿no? Hasta que alguien decidiera quién es el ganador, ¿no? Nos preocupa sobre todo teniendo en cuenta pues, las declaraciones de Trump, ¿no? Que poniendo en duda pues, los votos por correo, etcétera, etcétera. Y esto podría ser pues, bastante preocupante si hay algo muy parecido al empate. Biden, bueno, hay un punto aquí a tener en cuenta que se le critica continuamente por la edad, pero yo creo que entre Trump y Biden hay como 5 años o algo así. Uno tiene 75 y el otro 78. O sea que están... a uno le llama al otro viejo, pero se lleva 4 años, ¿vale? Yo creo que, bueno, el debate es lo que tenía que ser. Trump intentó romper el debate, ¿vale? Intentó que no hubiera debate porque seguramente habría beneficiado a Biden. No sé si lo ha conseguido. En la economía real, hoy creo que estaban hablando de que había un acuerdo entre Pelosi y el Tesoro para poner en marcha un nuevo estímulo económico, con lo cual, o sea, la parte buena que me quedaría yo es después de las marrulladas de ayer, pues hoy han llegado a un acuerdo para poner en marcha estímulos económicos y eso es una cosa para valorar positivamente. Sin duda, una cosa es el escaparate, lo vamos aprendiendo todos, ¿verdad? Y luego esto otro es un show, es Estados Unidos. Lo que ocurre detrás, ¿no? Los hechos, ¿no? Es que es en lo que debemos fijarnos siempre. Luis Martín, BMO Global Asset Management, ¿qué visión tenéis de Estados Unidos en esta escena? Luis. A ver, que a Luis le hemos perdido el micrófono. Ya estoy, perdón. Ya está recuperado. Me había automuteado y claro, nadie me oía. No como Trump y Biden, que se interrumpían todo el tiempo. Sí. Lo que estaba diciendo es que, más que un debate presidencial, fue un show de entretenimiento televisivo, ¿no? Como estamos acostumbrados en algunos canales de televisión española. Claramente, bueno, Jerome Powell ya lo dijo, ¿no? Hace unas semanas cuando tuvo la reunión de la Fed, que por la parte monetaria iban a mantener los tipos de interés posiblemente a estos niveles hasta 2023, pero que claramente había un incremento en la incertidumbre económica y que hacía falta más paquetes fiscales, ¿no? Y el temor que teníamos, y seguimos teniendo, es que hasta después de las elecciones esto no se implemente, ¿no? Y habrá que ver si eso se lleva a cabo o no. El mercado claramente es voraz, es ansioso, quiere que enseguida inyecten en la economía miles de millones de dólares para reactivar el consumo, porque eso le vino muy bien a Estados Unidos hasta el mes de julio. Y este parón a estas elecciones yo creo que va a ser malo en ese sentido, pero claramente los estímulos llegarán. Gane Trump o gane Biden, la economía americana se va a estimular. Eso es sí o sí o también, es cuestión de tiempo. Y lo que decía Josep, es importante que no haya cerrojazo entre el Congreso y el Senado y que haya cierto poder para poder llevar a cabo las políticas que sean necesarias, ¿no? Veremos, ¿no? La jugada de Trump de nombrar el Tribunal Supremo a una persona ultraconservadora y poner 6-3 el Tribunal Supremo, pues es una jugada que se guarda en caso de que haya un empate técnico en las elecciones y tengan que dirimir el resultado del Tribunal Supremo, pues ahí hay una ventaja favorable a Trump, ¿no? O sea que Trump tiene miedo, yo creo, porque si no, no haría estas cosas. Las encuestas claramente a día de hoy son favorables a Trump, a Biden, pero para ponerlo en contexto, en el año 2016, que las encuestas daban ganadora a Hillary Clinton en el voto popular, Y es que, pero así fue. El voto popular, Hillary Clinton sacó más votos que Trump. El tema es que su sistema electoral, que si nos dejamos del nuestro, el suyo ya es una cosa totalmente complicadísima, pues hizo que ganase Trump. Pero a nivel de número nominativo de votantes, Hillary sacó más votos y las encuestas le daban 1 punto, 2 puntos por encima de Trump y así sacó. Claro, Biden tiene una ventaja de 6-7 puntos, ¿no? O sea que las probabilidades de que gane Biden pues son bastante más altas de las que tenía Hillary, pero de aquí al 3 de noviembre evidentemente hay un mundo y Trump es un luchador y va
va a sacar todo tipo de armas, de todo tipo, para intentar ganar, ¿no? Veremos, va a ser un mes y medio que nos queda bastante, o un mes y no, 5 semanas que nos quedan bastante entretenidas desde el punto de vista de noticias políticas. Sin ninguna duda. Aparte de la situación que vivimos todos. Cuando estábamos preparando este programa especial, nos decía Álvaro Luna, dice, la verdad es que nos preguntamos todos si la pandemia nos está haciendo mejores personas. Y esto tiene mucho sentido preguntárselo ahora, porque en el mundo de la economía o de la inversión, eso quizás también produzca una transformación. Si nos convertimos en mejores personas, más conscientes del drama que sufren muchas personas con esto de la COVID-19, del sufrimiento que provoca, primero el sanitario y luego el de la pobreza económica, ¿vamos a ser más sensibles a la hora de tomar decisiones de inversión? Es decir, ¿vamos a elegir más los fondos que utilizamos? ¿Vamos a pedirles que sean más exigentes con los llamados criterios ASG o de ISR, de responsabilidad en la inversión? ¿Tú crees, Álvaro, que algo de esto puede estarse produciendo ya? Bueno, yo creo que desde Aberdeen Standard Investments pensamos que es crítico, no por nada, sino porque los criterios ASG están aplicados o están tenidos o son tenidos en cuenta en esos 500 billion de los que hablábamos antes. Toda la gestora es ASG, cumple todas las inversiones con criterios ASG, ya sea un edificio o ya sea una compañía. Se sigue muchísimo el management, las cosas que hacen, y históricamente la realidad es que siempre se había tenido la G como el principal argumento de esa ASG, que es el gobierno corporativo, la deuda, un proyecto a largo plazo, una línea de negocio clara, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que era gobierno corporativo era lo que más llamaba la atención. Pero poco a poco los temas medioambientales, vamos, desde hace 20 años o 30 años, los temas medioambientales y los temas sociales, poco a poco se han ido incluyendo, pero no por nada, sino porque la diversidad te hace tomar mejores decisiones, en la mayor parte de los casos, la diversidad ayuda, el criterio medioambiental ayuda y se pueden hacer las cosas bien. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Aberdeen Standard Investments, el mayor problema a la hora de realizar una inversión, ya sea por la parte de renta variable o por la parte de renta fija, es cometer un error. Y para nosotros, todas aquellas empresas que desde el punto de ASG tienen un rating, que nosotros lo establecemos entre el 1 y el 7, menor o más pobre, para nosotros creemos que nos pueden dar lugar a errores en el medio y largo plazo y es lo que no queremos hacer, ¿no? Entonces, experimentos, como decíamos antes, con gaseosa, y lo más importante es tener en cuenta esos principios. Después están los criterios que también ha comentado antes Luis, que son criterios SR, ISR o criterios de impacto, que es todavía un layer o una restricción adicional, pues eso, armas nucleares, bebidas, tabaco, etcétera, etcétera, los principios de UN Global Compact, de Naciones Unidas, y todo eso va calando en las inversiones. Pero desde luego, y para dejar paso a mis colegas, el COVID hace que seamos mejores personas, los millennials lo tienen dentro, porque ya los millennials no se mueven por nada que no signifique algo para ellos, y creemos que es una forma de que los millennials se imbuyan o se metan en las inversiones, que poco a poco les está siendo más difícil, es como si fuera de otra generación, pero el tema del impacto creemos que les puede cuadrar muchísimo, y todo el tema del ISR o la inversión socialmente responsable, desde luego, va a ser cada vez más crítico en la inversión. De hecho, en países como en Francia prácticamente ya es casi obligatorio los criterios ESG y ISR. Sí, sí. El otro día hacíamos una comparación, además, en Capital Radio, de cómo estaba transcurriendo el año y los fondos de estas características estaban arrojando un mejor comportamiento en rentabilidad que los homólogos sin la responsabilidad o sin los criterios ESG. Josep. Sí, a ver, yo creo que la pregunta es un poco complicada, ¿eh? Yo tengo mis dudas sobre si el COVID, o más que nada el COVID, el confinamiento nos hace mejores o peores. Pero el tema del ESG va por otro lado. Yo creo que esto ya viene de mucho antes, no viene ahora del COVID, este proceso arrancó ya desde, bueno, aquí las dos gestoras que me acompañan pues llevan muchos años en este tema,
Pero yo desde o sea, a mí personalmente empecé a meterme en este tema cuando tuve mi hija, ¿no? Que es cuando empiezas a pensar pues, en el futuro y en las próximas generaciones, ¿no? Y eso te lleva a plantearte pues, que a la hora de invertir o ahorrar, pues lo quieres hacer de la manera más responsable para dejar un futuro mejor para tus hijos, ¿no? A partir de aquí, el tema del ESG es complicado, ¿vale? Porque desde mi punto de vista, y esto es muy personal, pero yo creo que falta claridad, ¿vale? Falta un impulso gubernamental para obligar a publicar datos a las empresas, ¿vale? Y para marcar unas reglas claras de qué es ESG y qué no lo es, ¿no? Porque ahora mismo nos encontramos con mucho, bueno, se llama rainbow washing o greenwashing o nombres de estos para definir pues, el que dice que hace ESG pero realmente no lo hace, ¿no? Nosotros, por ejemplo, seguramente vamos a convertir nuestros fondos en ESG. Hacerlo es realmente fácil, o sea, a nivel legislativo es solo ir a apuntarte y ya está. Pero llevamos haciéndolo bastante tiempo por principios morales, ¿no? Básicamente. Y como os decía, pues aquí lo que echaríamos en falta es que hubiera además pues, un respaldo legal para que realmente hubiera alguien que avalara que un fondo cumple criterios ESG o no los cumple. Sí, pues fíjate, estaba pensando en el caso de Luis, nos contaba 200 años, pues BMO tiene fondos de este tipo desde casi el principio, ¿no? Fue de los pioneros. Bueno, como digo, lanzamos el primer fondo ético en el año 84. 84. Que repito, eso es la época post-naranjito. O sea, que en aquel año de esto no se hablaba. Y nuestro fondo global, nuestro buque insignia, tiene más de 25 años de historia, como muestra, ¿no? Pero me gustaría ser práctico aquí. Y al hablar de inversiones ASG o inversiones que toman en cuenta criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno, como toda inversión hay que mirar su binomio rentabilidad-riesgo. Porque si no funciona, si no es rentable, no va a entrar dinero. Entrará al principio. Aquí la clave es que la inversión con criterios ASG, la inversión sostenible, sea rentable. Y en BMO pensamos que lo será, lo es y lo será. Y también decir que la inversión con esos criterios tiende a ser menos volátil, tiende a tener menos riesgo. ¿Por qué? Porque son compañías de mayor calidad. De hecho, casi todos los analistas de compañías, cuando integran estos factores en su modelo de valoración, lo hacen porque es una señal de calidad. Una compañía que cuida el medio ambiente, que cuida a sus trabajadores y que está bien gestionada, suele tener mejor calidad, o sea, menos riesgo que una compañía que contamina mucho, que le da igual cómo trata los residuos, que le da igual cómo trata a los empleados y que hace lo que da la gana en su consejo de administración, ¿no? Pues evidentemente se incorpora como criterio de calidad y la prueba, y tenemos, este año es una prueba clara, ¿no? Si cogemos el índice MSCI World en euros, el índice de rentabilidad global más utilizado, vemos que su versión tradicional, MSCI World normal y corriente, en euros a día de ayer lleva un menos 4,69, parece que era, ¿no? Pero si cogemos su versión ISR, el MSCI World ISR, lleva un más 0,28. O sea que en este año de crisis sanitaria tan grave, la inversión con criterios responsables y con criterios ASG lo ha hecho 4 puntos o casi 5 puntos mejor que la inversión tradicional. O sea que este año, que es un año, vamos, inédito en la historia de la humanidad, la inversión ISR lo ha hecho mejor, ¿no? O sea que se cumple la idea de que en momentos complicados ese tipo de inversiones, como tienen más calidad, tiende a protegerte el capital y tiende a defenderte en momentos complicados, ¿no? Pero también cuando invertimos hay que pensar en el futuro, ¿no? Y aquí claramente hay un cambio, pero no por el COVID, esto es pre-COVID. Hay un cambio en la conciencia social de la gente en cuanto a temas medioambientales, todo el tema de la emergencia climática. Acordémonos de que antes del COVID, pues cualquier evento multinacional a más alto nivel, el COP25, el Foro de Davos, Banco Mundial, todo eso, lo que estaba arriba en la agenda era siempre el cambio climático. Y eso va a seguir así. El COVID quizá ha hecho un paréntesis y el aspecto social ha cobrado una importancia primordial, sobre todo hasta que no tengamos la vacuna y esto no se solucione, pero sin lugar a dudas,
el consumidor ha cambiado su patrón de consumo y ahora es mucho más sensible con el medio ambiente. Por tanto, aquellas empresas que se adecúen a estos cambios de tendencia y fabriquen productos más saludables, que contaminen menos, pues verán cómo sus ventas aumentan, verán por tanto cómo sus beneficios aumentan, cómo sus márgenes mejoran y cómo suban más en bolsa. O sea, esto no va de voy a comprar un fondo ético porque yo soy ético y quiero que mi fondo haga bien para el planeta, ¿no? Esto va de ganar dinero, ¿no? Estamos hablando de inversiones. Y creemos que debido al cambio de patrón o al cambio de sentimiento del consumidor, va a fomentar que las empresas que produzcan de manera sostenible vean cómo sus ventas mejoran y vean cómo, por tanto, ganan margen, ganan beneficio y suben en bolsa. Esa es nuestra premisa. Yo por ayudar un poco y también por poner ejemplos claros, que son empresas que no han sido ESG. Ejemplos recientes, hoy yo creo que hay que hablar de Volkswagen con todo el tema del Dieselgate. Ha habido una no realidad con respecto a las mediciones que hacían del diésel. Todo el tema de Glencore, Banco Espíritu Santo, Tesco. O sea, yo creo que hay muchísimos ejemplos. Incluso en España nos podemos ir a todo el tema que tuvimos con, si no me acuerdo mal, que se llamaba Carbures, Banco Popular. Es decir, todos esos temas al final están muy relacionados, por suerte, por desgracia, con el tema de ESG, pues con ese gobierno corporativo, cómo vas haciendo las cosas, qué niveles de deuda tienen. O sea, al final, qué niveles de ventas tienen, cómo generan las ventas en el caso de Volkswagen. Qué niveles de deuda tienen en el caso de Popular y toda la deuda que estaban a lo mejor recibiendo por parte de real estate, ¿no? Que es un poco el comentario general de lo que pasó ahí. Banco Espíritu Santo, todo el tema de los productos estructurados que tenían por detrás y que eran desconocidos. Es decir, que al final, o Glencore. Entonces, esa serie de problemas están focalizados en ese y al final comprar o haber comprado esas acciones o esa deuda, etcétera, etcétera, lo que te ha llevado es tener un problema en tu fondo de inversión, en tu cartera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que hay que intentar, pues eso es poner a la gente a trabajar para que detecten todo ese tipo de cosas. Hay algunas que son indetectables, por supuesto, hay fraudes, hay cosas que son indetectables, pero la realidad es que, bueno, cuanto más vigilado y auditado está todo eso y seguido, pues hombre, te puede ayudar más. Hay muchos estudios, hay muchos estudios, y creo que es importante. Se han escrito ríos de tinta sobre la relación que hay entre los criterios ESG y la rentabilidad del riesgo, ¿no? Y hay una unanimidad clarísima, y es que las compañías que puntúan bien en aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno tienen menos tasas de impago. O sea, los fondos de renta fija que incorporan en su cartera bonos de compañías que tienen buena calificación desde el punto de vista ESG, esas compañías tienen menos tasas de impago que las compañías que tienen fundaciones bajas, ¿no? Esto es un hecho empírico, o sea, está estudiado, o sea, que no es que lo digamos aquí. O sea, hay estudios de Oxford, de Cambridge, de Harvard, de multitud de universidades punteras que demuestran esto, ¿no? Que las empresas que puntúan bien estos criterios tienden a hacerlo mejor, tienden a ser menos volátiles y tienden a tener menos tasas de impago, ¿no? Que no quiere decir que no las tengas, ojo, pero te protegen más. Yo me quedé preocupado por eso que decía Josep hace un instante, ¿no? Estos procesos de greenwashing, ¿no? De lavado de cara, de dar la apariencia de ser y luego no ser. ¿Cómo detectar eso? ¿Cómo denunciarlo, destaparlo para que no se engañe a la gente, Josep? Eso es importante. Es muy importante, pero yo incluso la realidad es que antes hacías la pregunta del COVID-19, ¿no? ¿Cómo ha afectado en relación con el ESG, ¿no? Y yo no creo que con el COVID haya más interés en invertir en ESG. Yo creo que esto ya venía de antes. Pero lo que sí que creo que ha pasado es que con el COVID-19 lo han hecho mejor las compañías que más cumplen con el ESG. Con lo cual, estamos yendo hacia un modelo económico, ¿vale? El modelo económico va a cambiar después del COVID. Las cadenas de producción se van a ver totalmente alteradas, van a ser mucho más próximas, más cerca de las empresas matrices. No vamos a tener esa búsqueda de costes al otro lado del mundo. Eso quiere decir que, básicamente, para garantizar que la producción no se va a romper, ¿no? Eso quiere decir pues, que las empresas van a transportar menos, van a contaminar menos, van a funcionar de una manera mucho más sostenible. Entonces, como decía, existe el riesgo del greenwashing, pero estamos yendo hacia un modelo
en que realmente incluso el que invierte, el gestor del fondo, tiene interés en comprar compañías ASG porque son las que van mejor, que es lo que estaba diciendo Luis. O sea, al final, el que solo va por la pasta también tiene que ir a ASG, ¿sabes? Es un error no ir a compañías ASG porque son las menos eficientes y las que el mercado acabará expulsando. Aprovecho para recordar a las personas que nos siguen en este programa especial, que se registraron en nuestro webinario, pues que estas personas registradas luego pueden preguntar en una edición especial para ellos, solo en una sesión privada para ellos, pueden hacer las preguntas que deseen a nuestros invitados, a Luis Martín, a Josep Bayarri y Álvaro Antón. Estamos recorriendo los temas de máxima preocupación del momento. Hay un debate entre los expertos cuando intentan dibujar el futuro que viene, ¿no? ¿Cuánto vamos a tardar en recuperarnos? ¿Cuándo será? ¿Cuándo volvamos a estar como antes? Si llegamos a estar como antes. ¿Cuándo se recuperan esos niveles? Si esto va a ser una V, que parece que hemos abandonado ya. Si se va a convertir al signo de Nike, ¿no? El de la ropa deportiva, que parece también ya en duda. Hay gente que ha hablado de la W y ahora hay mucha gente hablando de la K. Una caída casi en vertical, que es lo que nos ha ocurrido. Y luego empresas o negocios que van a ir cuesta abajo, incluso a desaparecer, y otros que, sin embargo, van a emerger como una forma de dibujar esta letra. ¿En qué letra depositaríais vosotros vuestra esperanza de las posibilidades que podemos intentar ver? No sé, Álvaro. Bueno, nosotros querríamos ver, o creo que queremos ver una J todavía, una J invertida, un símbolo Nike. Es verdad que va a ser a lo mejor menos pronunciado, va a ser un poquito más la caída hasta así, y luego la subida va a ser diferente. Es verdad que los datos, por ejemplo, de 2020 son mejores los que estamos viendo ahora que los que veíamos en marzo. En marzo todos nuestro equipo de economistas pensaba que el mundo se caía un 9 y pico %, y ahora mismo pensamos que se va a caer un 6,5%. Eso es un dato positivo respecto a 2020. Luego tiene la otra cara de la moneda, como la vacuna todavía no se ha encontrado, pero aquí tengo una noticia positiva, y es que nuestra hipótesis principal es que a finales de este año se tendrá una vacuna, y eso significa que el primer trimestre largo, 4 meses, 1 billón, 1.000 millones de personas tendrán la vacuna puesta, con lo cual no es que se vayan a sanar, pero bueno, como sabéis, el efecto de la vacuna no es sanador, pero sí que te protege y te genera los anticuerpos, ¿no? Entonces, esa es la noticia positiva. Lo malo es que ha habido más contagios y está habiendo más contagios, entonces eso también ha hecho que mientras que el mundo, nosotros pensábamos que iba a crecer un 9% el año que viene, ahora va a crecer un 6%. Entonces es un menos 6 más 6. Antes era un menos 9 más 9. Entonces, bueno, esa acá se va a ver realmente en muchas economías y en muchas empresas, pero la regla general, nosotros creemos que va a haber una recuperación en cuanto esa vacuna llegue. Evidentemente habrá países que lo pasen peor, otros mejor. Nosotros somos un país de servicios necesita una vacuna cuanto antes mejor, ¿no? Pero bueno, nuestra letra favorita todavía, con un 30%, 30-35% de posibilidades, es todavía esa J. Evidentemente vamos a ver casos, pero van a ser casos más concretos, y por eso, una vez más, el ASG y centrarnos, ya sea por la parte de renta fija, renta variable, centrarnos en los supervivientes de la crisis, ya sea bien países, ya sea bien compañías, ya sea bien deuda, ya sea bien renta variable, renta fija, pero sí en supervivientes de la crisis. Evidentemente habrá modelos de negocios como es la tecnología o como son los pequeños negocios más locales o medianos, que por supuesto estén menos afectados que a lo mejor los súper grandes negocios, ¿no? Porque son buques difíciles, menos fáciles de maniobrar, pero bueno, como eslogan, a lo mejor centrarnos en esos supermanes o supervivientes, supermanes, superwomans, supervivientes de la crisis. Muy bien visto. Josep. Mi sensación es que vamos a ir hacia algo muy parecido a o sea, en general, a nivel global somos optimistas. Vamos hacia algún tipo de V con la forma que tenga, ¿vale? Será una V mal hecha o lo que sea, pero va en forma de V. Pero una cosa es lo que es la economía global y la otra cosa es lo que son las economías una a una y lo que son las compañías una a una. Y aquí sí que es donde tenemos la K que estábamos hablando, ¿no? Tenemos
el COVID nos va a dejar un mundo diferente, ¿vale? Donde hay sectores que se van a ver expulsados de esta nueva realidad, compañías que se van a ver expulsadas de esta nueva realidad y muchos países que van a tener que adaptar sus economías a esta nueva realidad. España es uno de ellos, es uno de los más sensibles por su alto peso en el sector de servicios y sobre todo por el alto peso en un sector turístico que tiende a ser de baja calidad, que es algo que se le ha criticado durante mucho tiempo a España, ¿vale? Y ahora pues está pagando un poco las consecuencias, ¿no? Y yo creo que España pues, puede hacer dos cosas, ¿no? Es aprender la lección y adaptarse y reconvertirse hacia un tipo de turismo mucho más sostenible, menos de masas, más de calidad, o seguir en la línea que seguía, que entonces seguiremos siendo vulnerables a este tipo de eventos. En las compañías, pues lo mismo. Las compañías que están, pues, las tecnológicas, pues obviamente pues, se benefician de estas situaciones. Las compañías hoteleras, pues algunas les irá mejor porque habrán pasado un mal rato, pero se van a aprovechar de esta crisis para crecer comprando compañías menores que lo han hecho mal, que están un poco diversificadas. El sector hotelero, por ejemplo, el que esté centrado en turismo en un solo país, turismo de masas, pues lo va a pasar terrible. Las que estén diversificadas a nivel global, turismo de negocios, turismo de calidad, esas van a seguir funcionando y seguramente van a crecer en el futuro, lo pasan mal, pero van a crecer. Y ahí pues un poco es la sensación esta, ¿no? De que tanto a nivel de compañías como sectores, esto es una recuperación en K, a nivel global es una V, y nosotros tenemos que centrarnos en buscar las compañías que están en la parte que sube de la K, ¿vale? Y es lo que estamos pues, intentando hacer. De la tecnología tenemos que dar una vuelta a continuación porque ha sido la tecnología la que dio el empujón a la rentabilidad este año, sobre todo al mercado americano. Fue la que también catalizó el recorte, un poquito del rebote, hasta el punto que hay quien cree que ya se ha convertido la tecnología en una especie de refugio de la renta variable. Pero bueno, por no cruzarnos, pero es muy interesante, esto también lo veremos después. Por no cruzarnos, Luis, la figura con la que trabajáis en BMO de recuperación económica, ¿cuál es? Pues para complicar las cosas, pues la figura depende de la región y luego, por supuesto, de los sectores, ¿no? Que ya apuntaba antes Josep. A nivel regional, en países emergentes, sobre todo en China, la recuperación ha sido en una V clarísima. Los niveles de productividad en China están a niveles previos o sea, están en niveles pre-COVID, ¿no? Quizá ahí el componente de control de la enfermedad ha sido mucho más estricto que en el mundo occidental. Aquí hemos pagado un poco más los platos de la novatada, de ser una economía mucho más democrática, en el sentido de que queremos que la gente tenga libertad y eso ha hecho que el virus se extienda quizá con más virulencia que en China. Pero en China el ejemplo es que están ya a niveles de PIB casi previos al estallido de la crisis en el mes de febrero. En el mundo occidental, evidentemente, pues una V pero muy, muy, muy lenta, ¿no? Yo creo que hasta el año 2022 posiblemente no veamos niveles de PIB previos al COVID. O sea que esta crisis nos ha quitado 2 años de crecimiento económico. El mundo venía creciendo de manera muy saludable. Hablábamos de que los ciclos no se morían de viejos. Estados Unidos llevaba creciendo más de 32 trimestres consecutivos. Todo el mundo esperaba que llegase antes o después una recesión. Evidentemente la recesión ha llegado, pero no por viejo, ¿no? O sea, ha llegado porque ha sido una cosa imprevista, un cisne negro, que va a hacer que la economía occidental hasta el 2022 posiblemente no recupere los niveles de crecimiento que teníamos antes del COVID, ¿no? Eso a nivel regional. Luego a nivel sectorial, un poco para ahondar más en lo que decía Josep, hay sectores que lo van a pasar terriblemente mal, ¿no? Sectores cíclicos de consumo, como por ejemplo el turismo, aviación, etcétera, hay que tener en cuenta que esos sectores ya de por sí eran delicados, necesitaban más de actividad muy alto para ser rentables, ¿no? O sea que si la economía vuelve al 90% de actividad, esos sectores seguirán sufriendo porque necesitan niveles de actividad muy altos para ser rentables, porque tienen márgenes muy estrechos, ¿no? O sea que posiblemente veamos consolidaciones en muchos sectores para ahorrar costes, tener sinergias, eso lo veremos seguramente en los próximos meses, años, y en cambio sectores ligados a la digitalización claramente han sido los grandes ganadores, ¿no? Sin lugar a dudas. Y de esto posiblemente hablaremos a continuación, me imagino.
Seguramente. Mini capítulo de la tecnología, ¿os parece? Porque creo que lo merece, ¿no? Que nuestros seguidores quieren conocer vuestra visión. Por supuesto, o sea, desde luego, sobre todo con el tirón que ha tenido, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, o nosotros, desde el punto de vista de Aberdeen Standard, lo vemos, por supuesto, tecnología. Lo que pasa es que lo vemos también vinculado a la innovación. A la innovación, que para nosotros, ¿qué es innovación? Pues ver cómo jugamos todo el tema de gaming, etcétera, etcétera, que puede estar metido dentro del tecnológico. Cómo nos movemos, cómo nos vamos a mover, como decíamos anteriormente, cómo nos vamos a viajar, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de pilares que no solo vemos solo la tecnología pura y dura y las famosas FAN, que es todo lo que ha tenido todo el empuje, pero también vemos la tecnología por otros lados, y no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, como puede ser Europa, donde ves compañías como AMSL o como Nemescheck, que es la propietaria de un software que nos habría venido fenomenal a todos los españoles, porque es una compañía que te dibuja un edificio en 5 dimensiones y además te lo presupuesta independientemente de si ese edificio con los precios de España, con los precios de Italia, Rumanía o donde sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso se está implantando ahora mismo en todo el este de Europa, de forma que, así si tú te presupuestas un edificio en Nemescheck y todos llevan ese sello en Nemescheck, el gobierno no se puede separar más o menos de un 5% del presupuesto que te ha dado ese software tecnológico. Entonces, bueno, todo eso que a lo mejor no está tan ligado a lo mejor a Facebook, Amazon, Google, etcétera, etcétera, las tecnológicas, como todas las conocemos, sí hay una serie de compañías que son o que están muy vinculadas a esa innovación y como digo, que están relacionadas con 5 pilares que son, pues, cómo jugamos, cómo vivimos, cómo nos movemos, etcétera, etcétera, y están más relacionados con ese punto de vista. Desde luego, tecnología, pues hay que tener, desde luego, otra vez más, este COVID sí nos ha enseñado a ser más eficientes, nos ha enseñado a cambiar nuestros métodos de vida, como decía anteriormente, y que ahora mismo estamos teniendo una reunión que normalmente tendríamos en Barcelona, seguro, en Bilbao, etcétera, etcétera, pues la estamos teniendo entiendo que a nivel nacional y de cada uno desde casa u oficina o donde podamos, ¿no? Donde nos toque esa semana trabajar. Entonces, bueno, pues poco a poco nos vamos acostumbrando a eso, pero, por ejemplo, en este caso concreto, esto está más ligado a un modo de vida que a la tecnología pura y dura. Es verdad. Josep Bayarri, ¿cómo veis en Arquia Banca esto de la tecnología? ¿Está cara? ¿Hay que tenerla? ¿Ya no? La tecnología hay que tenerla. O sea, al final estamos hablando de un mundo, y no con el COVID, desde hace bastante tiempo, estamos en un mundo de bajo crecimiento, ¿vale? Y en un mundo de bajo crecimiento, las compañías que realmente crecen, pues tienen un valor, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Este valor se está teniendo en cuenta a la hora de tomar las decisiones de inversión. Y además, pues la cantidad de compañías que hay de este tipo, pues es cada vez más pequeña. Es casi un problema de oferta y demanda. Hay empresas tecnológicas que son pocas, y más que tecnológicas, empresas de crecimiento, ¿no? Casi diría, empresas de crecimiento hay pocas, con lo cual, pues la demanda va hacia ahí y eso pues hace que los precios suban. Pero ese crecimiento no es un crecimiento gratuito, es un crecimiento que se sustenta en ventas, se sustenta en beneficios y se sustenta en resultados, con lo cual, pues no es una situación de burbuja, que es un tema que sale recurrentemente, ¿no? Y aparte de esto, me gustaría también destacar, ¿vale? Es un punto que genera cierta confusión porque hace que pues haya gente que tenga cierta tendencia a ir hacia fondos tecnológicos buscando la tecnología, cuando esto lo decía antes Álvaro, ¿no? La tecnología está en todas partes, está en todos los sectores, ¿vale? Amazon es una compañía pues que la mayor parte de la gente, o Google o Tesla, la pondría dentro del sector tecnológico, pero si te vas a buscar en qué parte del índice están, pues bueno, Tesla primero no está en ningún índice, pero si lo estuviera estaría en consumo discrecional o en industrial, ¿vale? Amazon es consumo discrecional, igual que una compañía de cruceros.
Google es una compañía de comunicaciones, ¿vale? Y solo las compañías que fabrican chips serían las tecnológicas. O sea, cuidado porque la tecnología está en todas partes y quien la busca tiene que ir a buscar en todas partes. Qué buena explicación, Josep. Luis, ¿cómo lo ves tú? Bien, yo más que de tecnología, yo hablaría de digitalización, que es una tendencia que está con nosotros antes del COVID, que claramente tenía una ventaja muy importante y era que abarataba los costes y acercaba al consumidor final el producto, ¿no? Y quitaba de la cadena de distribución, quitaba actores, lo cual hacía que el precio fuese más bajo. De hecho, eso ha causado que el mundo tuviese inflación muy baja durante los años previos al COVID, a pesar de la cantidad de inyección monetaria por parte de los bancos centrales y a pesar de los tipos de interés cero que hemos vivido durante 2 años, ¿no? El COVID lo que ha hecho ha sido acelerar esto, sin ninguna duda. Y gente que quizá no estaba acostumbrada al consumo digital o a la compra digital, no tiene más remedio que hacerlo así, y esta tendencia va a crecer en el futuro, ¿no? Ahora, esto ha provocado que las empresas tecnológicas en Estados Unidos hayan subido como la espuma y da cierto vértigo. Nosotros estamos cautos porque vemos que tienen unos precios bastante elevados, ¿no? Y voy a dar un par de ejemplos para ilustrar esto. Si miramos el PER de la bolsa americana, está en 24 veces, solo ha estado más alta en la historia 2 veces. Que una fue justo antes de la crisis del 2000, ¿no? Si cogemos el sector tecnológico americano, eso que capitaliza 9 billones de euros, eso es lo mismo que el volumen total de la bolsa europea. O sea, vamos a poner esto en perspectiva. Lo que vale hoy en día el sector tecnológico de Estados Unidos es lo mismo que vale la bolsa europea, ¿vale? O sea, no lo repito 3 veces, no lo repito 3 veces porque me parece demasiado, pero es impresionante. Es para hacérselo mirar, ¿no? Y otro ejemplo también que yo creo que es muy ilustrativo. Apple, primera compañía que ha superado los 2 billones de euros en capitalización, es más grande que toda la bolsa del Reino Unido. O sea, que una compañía como Apple vale más en bolsa que todas las compañías inglesas, juntas. Claro, da cierto vértigo, ¿no? Porque no gana más beneficio. No gana más beneficio. Esa es la otra parte de la moneda, ¿no? Hombre, si vale más, pero gana mucho más dinero que toda la bolsa inglesa o del Reino Unido, se justifica. Pero es que no es el caso, ¿no? Por lo tanto, hay que tenerlo con un poco de perspectiva y creemos que los precios son bastante elevados, ¿no? Hoy en día, el sector tecnológico en Estados Unidos representa un 24% de índice SP500, cuando históricamente representaba un 15, un 14, o sea que está sobrerepresentado. Y de hecho, por eso la bolsa americana va como va. Y es la única bolsa occidental que está en positivo, ¿no? El resto de bolsas han sufrido mucho y la única que ha subido ha sido la americana por la tecnología. Y eso ha hecho que los precios estén bastante caros, ¿no? O sea que tecnología sí hay que tener, pero cierta cautela, y creemos que ahora mismo está en niveles de precio bastante elevados. Hace no mucho estaba el Nasdaq en 40%, ¿no? Ahora ha bajado al 20%. O sea que habrá volatilidad, habrá correcciones y posiblemente si el mercado americano cae más, habrá que comprar, ¿no? Pero creemos que está caro. La verdad es que esa imagen de comparar los tamaños es muy potente. Enseguida vemos que ahí algo no termina de cuadrar, o demasiado grande o demasiado pequeño lo otro, que a lo mejor también es otra manera de mirarlo, ¿no? Demasiado barato el resto del mundo, ¿no? Esto totalmente, es encontrar el bueno, equilibrio. Europa siempre está más barato que Estados Unidos, Luisby, o sea que vamos a ver si cambia. Es la eterna compra Europa, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos, ya es el momento de Europa, ya va a volver a recuperar? Y llevan 6 años que decimos eso, ¿eh? Llevan 6 años. 6 años diciéndolo. Sí, Al final alguien nos creerá, ¿no? Alguien nos convenceremos. Sí. De España pues mira, ni hablamos. Nosotros, no, de España no hablamos, pero Vale. Nosotros, por ejemplo, gestionamos fondos globales, ¿vale? Y en los fondos de fondos, por ejemplo, con el COVID ha habido un cambio muy importante que es que por el efecto este de la K que hablábamos, hemos reducido mucho el peso en otros fondos y estamos invirtiendo mucho en directo, ¿vale? Y lo que nos hemos encontrado en bastantes casos, cuando hemos decidido comprar cierta idea de inversión, pues es que nos hemos encontrado que hemos comprado compañías europeas porque están más baratas y tienen más sentido, ¿vale? O sea, una de las decisiones que tomamos fue comprar, por ejemplo, una empresa de sensores, ¿no? Y estuvimos mirando Otis en Estados Unidos
y Kone en Finlandia, ¿no? Y nos decidimos por Kone porque los números eran mucho mejores. Y realmente, pues lo ha hecho mejor. La decisión fue buena. No es que las compañías europeas sean más malas. Cuando hemos comparado una a una, en la mayor parte de las decisiones que hemos tenido que tomar, hemos elegido compañías europeas. Pero es stock picking, ¿no? Claro. El índice es lo que no funciona. Las compañías sí, pero los índices no. Porque los pesos... Bueno, pues, queridos, con vuestro permiso, os pido permiso porque vamos a despedirnos de nuestros oyentes de la radio. Quienes nos siguen en el webinario tienen ahora la oportunidad, por haberse registrado, de seguir escuchando y de preguntaros. Estamos entrando en un terreno apasionante, pero quiero daros las gracias y a las personas que nos han seguido por la radio también esta tarde. Recuerdo que están escuchando hasta este momento a Josep Bayarri, el director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, a Álvaro Antón Luna, el director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, y a Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management. Gracias, un instante y seguimos con las personas registradas a través de nuestro webinario.